¿Qué tal? Muy buenas tardes, hermanos. La verdad que bendición el día de hoy compartir un tema tan interesante. Hoy me acompaña el hermano Fernando. Hermano Fernando, ¿cómo se encuentra? Bueno, muy bien, gracias a Dios y contento porque todo lo que sea para Dios y venga del Señor es para edificación de nuestras almas. Amén. Y por eso estoy muy contento de estar aquí en estos momentos, ¿no? Hablando de la palabra del Señor. Así mismo, y creo que es un tema bastante interesante, muy bonito, muy significativo, muy profundo, que es el tema del bautismo. La verdad que es un tema que estábamos pensando de hace rato tocarlos, y yo creo que arrancamos con una duda que es que se habla mucho entre hermanos, que el bautismo es una ordenanza de parte de Jesús. ¿Usted qué opina al respecto? Sí, de hecho es una ordenanza. Correcto. Un mandato. Pero tenemos que tener claro que pienso yo de que cuando nosotros llegamos ya a esta determinación, tenemos que tener un conocimiento, ¿verdad? Un estudio previo, porque esto es aparte de ser una ordenanza, también es una responsabilidad como cristianos que tenemos, claro que sí, cada uno de nosotros. Sí, correcto, es una decisión que uno toma y tiene que haber un proceso como tal. Y casualmente eso nos apunta a una pregunta que es el nuevo nacimiento. ¿El bautizarse tiene relación con el nuevo nacimiento? Se puede decir que sí, ¿no? Sí, claro que sí. Correcto. De hecho, cuando uno llega a este hecho, en ese momento que tú estás recibiendo ese bautismo, tú haces una oración. Pero esa oración tú tienes que hacerla convencida, que venga muy profundamente del corazón. Porque ahí es donde entonces podemos recibir, ¿verdad? Al Espíritu, que es el que nos va a convencer de pecado, de juicio y de justicia. Correcto. Y esto es bien importante. De hecho, sí hay relación entre el bautismo y... Yo creo que también es importante recordar que eso es un antes y un después. ¿Sí? La palabra dice muy claramente que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad a ser hechos hijos de Dios. Entonces, cuando uno habla de esa frase de hijos de Dios, estamos hablando de una adopción. Entonces, es un antes y un después, y el bautizo tiene relación con eso, porque creo que tu vida no es igual. Y eso te llena de un deseo de compartir la palabra y de evangelizar, que ahí es donde viene la siguiente pregunta. ¿Tiene una relación el bautismo con evangelizar, hermano Fernando? ¿Usted qué piensa? Claro que sí, porque el evangelizar a una persona lo va a llevar a un convencimiento y a un entendimiento. Así es. De por qué está en ese momento haciendo eso. Y como hay un versículo de la palabra que dice que ¿cómo invocarán a aquel que no conocen? ¿Cómo conocerán de aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? ¿Verdad? De la misma forma, cualquier mandato o enseñanza tiene que tener, antes de llevarla a cabo, un estudio. Alguien que se la predique, que se la enseñe, porque de otra manera, ¿cómo van a lograr entender, hacer algo lo cual no están convencidos o no tienen el entendimiento previo? Correcto, y bueno, y reconociendo que Dios es el portador y el creador de las buenas nuevas por enviar a su Hijo por nosotros, y eso es muy importante porque se alinea todo el bautismo con ese nuevo nacimiento, con esa decisión y con un proceso de santificación que comienza importante, que no es la lucha, no es fácil, ¿no? Amén. Y yo creo que la fe forma una parte clave en esa salvación, lo que nos lleva a una última duda que es muy importante porque hay muchos hermanos que la tienen. ¿Qué salva al ser humano? ¿El bautismo o la fe? Yo creo que es a veces un poco complicado contestar eso, pero la Biblia nos... Bueno, si nos vamos a la palabra de Dios, claro. No. Por eso hablamos del evangelizar. Correcto. De hecho,
que si vamos a la palabra, ¿qué dice la palabra en Hebreos 11:6? Sin fe es imposible agradar a Dios, porque todo aquel que se acerca a Dios crea que le hay, porque Él es galardonador de los que le buscan. Entonces, hay otro versículo que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. El evangelizar es importantísimo. Correcto, y la fe forma parte de algo. Y que tenemos que entender que el bautismo no salva, sino es la fe en el Hijo del Hombre. Así es, y lo que me recuerda también mucho es el tema también de que la salvación es por gracia, es algo que no merecíamos, es un regalo, y Efesios lo menciona, Efesios 2 también lo menciona, porque no es por obra de ninguna clase. Si nosotros nos sujetamos a que el bautismo es una obra y salva, estamos sujetándonos a que es una obra, y en verdad no es así. Primero obviamente es la fe, y eso es muy importante. La verdad que es un tema bastante amplio, muy bonito. Tenemos tema para rato aquí para conversar, hermano Fernando. No sé si quiere exhortar a los hermanos con unas últimas palabras o algo que desea agregar. Correcto. Mira, si nos vamos a la palabra de Dios, dice Efesios 2:8, que ahora somos salvos por gracia, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dio cuenta, hermano Jorge? Así que la palabra misma te lleva a un entendimiento, a un conocimiento, lo cual debe ser previo antes de un bautismo. Correcto. Y me gustaría cerrar mencionando que el bautismo en agua es el testimonio externo de la fe interior del creyente. O sea, eso es importante. Amén. Bueno, y la persona está en el momento que pone su fe en el Señor Jesús. Por eso, hermanos, quiero pues extenderle mis oraciones, bendiciones a todos. Fue un placer haber compartido con el hermano Fernando el día de hoy. La verdad que espero pues encontrarme con él nuevamente y compartir este tema u otros temas más interesantes. Saludos, hermanos, y Dios les bendiga. Ok, hermanos y hermanos Jorge, gracias por esta entrevista edificante, de hecho. Amén. Y a mis hermanos que escuchen esta entrevista, que tengan claro pues lo que realmente el Señor manda. Mandato, salvación, gracia, son terminologías que uno tiene que saber antes del bautismo. Que Dios me los bendiga a todos. Saludos. Amén.